@canal Piso Bajo y... Como hemos mencionado, este reclamo a la Oficina Nacional de Presupuestos se extiende más allá del magisterio venezolano. Ya escuchamos esa posición, vamos también en esta parte a conocer cómo lo perciben desde el sector universitario. Pero antes también, para que contextualizamos un poco a la audiencia, mencionamos trabajadores de la administración pública de todos los sectores. Juan Márquez nos escribe por Twitter, @JJMárquez. Lamentablemente no lo podemos colocar en pantalla porque es un mensaje privado que nos envía. Dice: buenas tardes, ¿qué pasó con las evaluaciones que no fueron pagadas, las del mes de junio y en septiembre? Las pagarán, lo venían haciendo trimestralmente. Estos son los empleados de los tribunales. No pagaron las evaluaciones, ¿será que no van a pagar? Según también es orden de la ONAPRE. ¿Qué tiene que ver una oficina que solo firma presupuestos del Estado? ¿Por qué la ONAPRE, según cambió o desmejoró todas las tablas, escalas, sueldos y demás beneficios? Parte de los comentarios que también en redes sociales nos llegan. Gracias a Juan Márquez por esa pregunta, y con eso también recibimos a nuestro invitado, nuestro segundo invitado, José Gregorio Afonso, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Un placer siempre que esté con nosotros acá. ¿Cómo lo recibe el sector universitario, que también pudo recibir el pago completo del bono vacacional? Hay una estadística bien interesante que publicaba, por cierto, el Observatorio Venezolano de Universidades. Establecía en un tuit que lo que representaba para un profesor titular de educación exclusiva, que es el puesto más alto de la tabla laboral del sector universitario hoy, es un monto alrededor de $1.000, pero en el año 2002, la cifra es bien interesante. Hace 20 años, un profesor de esa misma escala, en un bono vacacional, cobraba algo cercano a los $4.800. Para que vean cómo en perspectiva, ¿no?, se ha venido manejando el tema de ese pago. Bueno, agradecido por la invitación. Saludos a todos quienes nos están viendo. ¿Cómo recibimos el sector universitario el pago del bono vacacional? Bueno, como efectivamente creemos que es una victoria a la constancia, a la movilización, al elevar un argumento con suficiente contundencia, bien razonado, sobre algo que era inexplicable. No había nadie que lo entendiera, cómo pagarle el bono vacacional del 2022 en el 2023. No admitía la más mínima lógica formal. El gobierno tuvo que echar para atrás en todos los sectores, también educación básica, media y diversificada, y cancelar. Canceló los 105 días. De esa perspectiva fue incompleto porque se canceló los 105 días, pero con el instructivo ONAPRE, es decir, con el recorte que se produce en los salarios, primas y demás beneficios. Pero también es verdad que tenía planteado cancelar en forma parcelada y en cómodas y olvidadizas cuotas. Con el sueldo previo, ¿no? Con el sueldo previo, había también una información que había circulado. No, lo iba a pagar con salario ONAPRE. Okay. Pero lo iba a pagar así, tres partes en este año y una en el próximo. Bueno, efectivamente, a ver, que la presión haya hecho que cambien esa decisión, lógicamente tiene que tomarse como un elemento de una conquista de los trabajadores. En la última semana, entre el 4 y el 11 de agosto, hubo casi más de un centenar de movilizaciones. En Caracas hubo 2, el 4 y el 11, multitudinarias en el centro de Caracas. El día 9 hubo una toma muy importante de la autopista Francisco Fajardo, y alrededor hubo días en esas protestas que hasta 60 municipios protestaron en un mismo tiempo. Es decir, fue nacional, fue intergremial y fue intersectorial. El gobierno además las estaba midiendo porque al tratarse de una demanda estrictamente laboral, bueno, allí no hay política detrás de esto. Claro, y por eso... Hay un factor importante en esto porque, por cierto, en las últimas horas veíamos declaraciones de Carlos López, que también es dirigente sindical, que hablaba de un plan de desestabilización del país a través de estas protestas. Sí, claro, intenta enturbiar todo este proceso cuando ellos saben, y por eso es que cambian la decisión también. Aquí fueron a exigir su bono vacacional quienes creen en el gobierno, quienes no, y quienes no están alineados en ninguna postura política. Simple y llanamente era absolutamente inadmisible lo que estaban planteando, que era pagar las vacaciones del 22 en el 23.
Con lo cual, imagínate cuál esperanza tenía el trabajador de que le pagaran el bono de fin de año. Y lo otro es con las cifras que tú señalabas del Observatorio Venezolano de Universidades, también les puedo dar algunas. Fíjate, en el año 2001, ese mismo profesor de máximo escalafón ganaba $1.500. Y ya en el 2013 ganaba $234. Y después, hasta el año, este mismo 2022, hasta marzo, ganaba 11. De hecho, hay un ciclo que está entre el 15 y el 17, donde nosotros afirmamos que hubo un proceso de desalarización, es decir, no teníamos remuneración, porque el tabulador iba de $4 a 7, y eso efectivamente no es ninguna remuneración, eso es simplemente un simbolismo que advierte sobre una relación laboral que existió. Ese deterioro de las remuneraciones se dio, entre otras cosas, porque desde el 2005 el Ejecutivo Nacional dejó de discutir abiertamente lo que nosotros teníamos, que eran las normas de homologación, que eran unas normas que indexaban nuestro salario a los índices anuales de inflación. Entonces un poco explica esa cifra que está muy pertinente en este momento, porque si bien es cierto, recibir cerca de $1.000 en un contexto como esto, a cualquiera puede darle la posibilidad de saldar algún urgente, algún pendiente, algún asunto pendiente por ahí, en lo absoluto le va a servir para recrearse o para vacacionar, que son los dos conceptos acá hemos que están... escuchado testimonios incluso de personas que con sus utilidades o con un bono vacacional compraba un vehículo, compraba una casa. Eso hoy tal vez no sea tan factible, ¿no? No, tal vez no es factible. Es decir, con ese bono vacacional no es factible. En otra hora sí, incluso algunos al salir de vacaciones no solo comprábamos la posibilidad de comprar cualquier plan vacacional, comprábamos libros, porque es nuestra labor, pagábamos alguna suscripción especial a alguna revista para nuestro trabajo, pero hoy eso no es posible. Es decir, la precarización del trabajo en el sector universitario ha sido público y notorio. Es más, yo tengo un dato que es absolutamente evidente de eso. En el año 2015, en el mes de julio, el salario mínimo nacional quedó por encima de los dos primeros escalafones del sector universitario, es decir, el instructor y el asistente de tiempo completo quedaron por debajo del salario mínimo nacional. Los profesores venezolanos, los profesores universitarios venezolanos tienen remuneraciones inferiores a los profesores universitarios de Etiopía, y son las remuneraciones más bajas del planeta. Llegaron a estar muy lejos incluso del salario mínimo en Cuba, en Siria, países en guerra civil, con sanciones económicas más importantes. Lo que pasa es que aquí no se atiende el tema de la educación y se atiende el tema del trabajo, porque todo lo que está pasando hoy, nosotros decimos, hay que derogar ese instructivo ONAPRE porque conculca derechos y porque además no puede ser que la reducción del gasto público sea sacrificando a la familia y a los venezolanos. En este país, nosotros vemos la noticia, hay un paquete tributario de enormes dimensiones para las transacciones en bolívares y en dólares. La Chevron acaba de firmar un acuerdo para dar un adelanto en cash para empezar un proceso de trabajo en el sector petrolero. Nosotros tenemos una coyuntura internacional que hace subir el precio de la materia prima que exportamos. El impuesto sobre la renta sigue siendo, y señalan ellos que recauda más de un 80%, y tenemos el impuesto al valor agregado más alto de América Latina. Es decir, de modo que el problema no parece ser dinero, el problema es de prioridades. Y si además, como hacen todos los países, cuando toca reducir el gasto público, es sobre el gasto suntuario, no el que tiene los mayores efectos sociales. Bueno, se disminuye el gasto en propaganda, se disminuye el gasto en proselitismo, se recortan algunos ministerios que no han sido objeto de ninguna evaluación, y además se tiene que ser abierto al país. Si aquí hace falta, a este país hace falta reinstitucionalizarlo. Y la reinstitucionalización pasa porque se pueda expresar a las academias, a las instituciones, a los medios de comunicación. Bueno, el plan que tenemos para recuperar el país es esto:
La cuota de Incluso el presupuesto del país debe ser de dominio público, ¿no? Bueno, tan básico como eso, el presupuesto. Tal vez quedó en el pasado aquello del plan de la nación, que iba cada 5 años y lo analizábamos, los académicos lo analizábamos. Siempre recuerdo que Jorge Jordán incluso tiene un libro cuando estudiaba en el CENDE sobre el análisis de los primeros 7 planes de la nación. Bueno, nosotros aquí ni hay plan de la nación y no hay presupuesto. Entonces, eso elimina la Contraloría y eso elimina la participación de la gente en el rumbo que la nación debe llevar. Bueno, esos son elementos muy importantes. Y en el caso del sector universitario, esa precarización es porque no hay comprensión del papel que juega el conocimiento en la sociedad actual. Es decir, el conocimiento genera valor, genera riqueza. Es decir, la investigación y la innovación son factores predominantes, son factores importantes en cualquier sociedad que quiera competir a nivel internacional. Bien, pero bueno, pero aquí no hay, aquí cuando hubo la época del barril de petróleo a $100, siempre lo reseño. Aquí hubo una gran misión que se llamó la Gran Misión Vivienda, una inversión millonaria. Bueno, entonces, iraníes, chinos, bielorrusos, ¿acaso no había tecnología venezolana para desarrollar eso? Sí la había y mucho. No estamos hablando de grandes descubrimientos del misterio sobre la existencia humana. Estamos hablando del diseño y desarrollo de urbanismo. Eso pudo haberse hecho con tecnología venezolana. Entonces, esa inversión o ese pensamiento de estadista, bueno, está ausente en el país. Es una búsqueda permanente y bueno, en el caso de la educación, si la concibe, porque es verdad, son derechos laborales, nosotros estamos absolutamente claros que hay por decirlo de algún modo, un objetivo táctico que es el lograr que se derogue el instructivo, que por cierto hoy anunciamos en la UCB un conjunto de acciones en torno a que vamos a seguir movilizados, pero también están digamos, la educación en un sentido global, del desarrollo del país, que al final es lo que importa. Al final el Estado ha respondido, por una parte, pagando el bono ocasional en la totalidad como establecen los entes ministeriales, y la otra respuesta ha sido la destitución de los responsables de la Oficina Nacional de Presupuesto y de la Tesorería Nacional. Desde el sector universitario, ¿cómo lo ven? ¿Creen que esto va a generar un cambio en la situación o por el contrario va a seguir el mismo estado? Bueno, esa era la aspiración del gobierno, que generara un cambio en la situación y de perspectiva. Pero hay suficiente conciencia por 2 cosas, porque el instructivo lo estamos sufriendo desde marzo. Y como lo continuamos sufriendo, bueno, es imposible que tengamos un cambio en torno a él. La destitución del director de la ONAPRE no necesariamente deriva en un cambio de política. El cambio de política es decir, lo vamos a cambiar. Y como estamos hablando del Estado y está hablando de algunas acciones, nosotros, por ejemplo, los trabajadores vamos y anunciamos una gran movilización nacional al TCJ. Allí hay varios recursos en unidad. Nosotros sabemos que el instructivo, pero que no hace falta mucho tampoco para conocerlo, que es inconstitucional, que es ilegal y que es anticontractual. Bueno, el TCJ tiene que pronunciarse en la dirección que quieran pronunciarse. Nosotros, por supuesto, nosotros creemos en el Estado y presionamos al Estado y creemos que debe pronunciarse en términos de la restitución de nuestros derechos. Pero lo que no puede hacer es dejarlo per secula per seculare, porque hay un país que lo está demandando. Aquí hay que enrumbar las cosas en un camino distinto. Y eso no se puede esperar a otro momento. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias sobre la vida de la gente. Y bueno, como dice Serrat, bueno, la vida de la gente no tiene repuesto. Entonces hay que cuidarla bien. Entonces nosotros, esa es una de las acciones. El 23 nos vamos a concentrar de nuevo con los trabajadores, porque esta lucha ha sido intergremial, profesores, empleados, obreros, intersectorial, de diferentes ministerios, diferentes niveles de la educación y nacional. Hoy hubo 12 asambleas a nivel nacional, incluida una en la Universidad Central de Venezuela, reagrupando y haciendo balance, todos en relación a la lucha que se ha venido desarrollando. El 23 nos vamos a ver en la esquina de Sala y así, bueno, es decir, vamos haciendo todos los mecanismos democrático, de protesta pacífica, dentro de las consideraciones que nosotros creemos correctas para nosotros con nuestro derecho y para el país, ambas cosas. Yo creo que a nosotros nos sobra responsabilidad. Por tener responsabilidad y por tener conciencia nos mantenemos.
Hay un tema interesante en todo esto con el rol de los sindicatos y de los movimientos, por supuesto, gremiales, y es que las luchas sindicales a lo largo de la historia son significativas, son quienes han logrado eh, grandes alcances en materia de derechos, en materia de beneficios para los trabajadores, pero en nuestro país los sindicatos viven una realidad que se denuncia, que es la dificultad del ejercicio de la libertad sindical, que a su vez se ha traducido en la práctica en una disminución tal vez del potencial de los sindicatos, de la representatividad de esos sindicatos y del surgir de una cantidad increíble tanto de centrales en Venezuela como 7, 6 centrales de trabajadores. Hay muchísimos, el magisterio venezolano tiene más de 15 sindicatos que agrupan por supuesto a los distintos niveles, pero hay un tema clave que el sindicato logra conectar con el trabajador en un momento como este y en el pasado tal vez la conexión no se había logrado al mismo punto. Bueno, la destrucción del movimiento estudiantil del movimiento sindical ha sido política de Estado. En primer lugar, comenzó con la injerencia abierta. Cuando participó cuando las elecciones para escoger a la directiva de la CTV, se hizo a la sociedad en su conjunto. Una central de trabajadores la eligen los trabajadores afiliados, no es la sociedad toda. Eso fue un hecho que fue denunciado, la misma OIT señaló que esa injerencia... Es un reclamo todavía ante la OIT, claro, la libertad que esa sindical. injerencia no era permitida. Luego viene todo el proceso del paralelismo sindical, porque Carlos López, que tú lo señalabas ahorita, puede presidente decir, de una federación también. Sí, puede decir muchas cosas, pero él firmó hace una semana un acta donde esto que generó las protestas por el bono él lo avalaba. Que por cierto, es decir, todo le cayó al director de la UNAPRE, ya no los que firmaron el acta, que también lo firmó el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, y la ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena. Pero bueno, entonces todo ese deterioro del movimiento sindical, con el paralelismo, con la intervención, con la negación a los procesos de renovación y elecciones, y bueno, y con la judicialización de la protesta sindical. Nosotros llegamos a tener entre el 2012 y el 2015 más de 110 trabajadores con procesos judiciales abiertos, dirigentes sindicales. Hemos llegado a tener dirigentes sindicales como Rodney Álvarez, 11 años detenidos, es decir, y que salen y no hubo sentencia. Son cosas verdaderamente tremendas. Y bueno, y hoy ayer nos conocimos, que aprovecho estar aquí para expresar toda nuestra solidaridad y toda nuestra acción con nuestro amigo y compañero de lucha Pablo Zambrano. Es decir, fue retirado de la nómina ayer. Pablo no ha hecho nada más que reclamar los derechos de los trabajadores y reclamarlos por la vía pacífica, porque todo esto ha sido por la vía pacífica, por la vía institucional, por el derecho que nos consagra la Constitución y las leyes. Entonces, bueno, evidentemente, en cualquier sociedad, cuando los sindicatos y las organizaciones independientes se les obstaculiza su funcionamiento, lo que ocurre como consecuencia es un déficit sostenido de democracia. Los déficits sostenidos de democracia, bueno, desfiguran la existencia misma de la democracia. Y bueno, eso es un elemento que tenemos que rescatar en nuestro país. Pero hubo un clic, a pesar de todo este panorama adverso de la dirigencia sindical y gremial, hay un clic en este conflicto. Los sindicatos logran conectar con los trabajadores. Sí, y creo que la clave es tener una agenda propia de los trabajadores, ser respetuosa con ella, tener las consignas que son. Algunos dicen, bueno, instructivo NAPRE, no, pero bueno, eso es lo que afecta a los trabajadores. Efectivamente, nosotros conocemos que hay muchas cosas más que están alrededor de ella, pero alrededor de la derogatoria del instructivo NAPRE caben todos. Es decir, bueno, entonces ese es lo que hacer el clic, porque no solo es tu potencia organizativa, que puede estar debilitada en algunos momentos, sino la razón de tu planteamiento. Si quien la escucha entiende que esa es justa, que es correcta, bueno, participa. Las movilizaciones del 4 y el 11 fueron tremendas y nosotros sabemos que el gobierno tiene mayor capacidad que nosotros mismos para medirlas. Es decir, dispositivos, organismos de inteligencia, salas situacionales. Lo que nosotros creemos que pasó en el país, que fue bastante, ellos saben que fue más. Y los llevó a tomar esa decisión porque ya ellos tenían una narrativa. Incluso a la Central Bolivariana respaldar, porque la Central Bolivariana acá en este mismo espacio también decía que la protesta era legítima. Bueno, exactamente, porque ¿qué pueden decir?
que los trabajadores no tienen derecho a protestar. Nosotros podemos dudar de la veracidad de esa afirmación, pero no pueden dejar de decirlo. Y si es legítima, lo que tenían que actuar en consecuencia era en favor de que se concretara. Es decir, pudiera haber algún cambio en su conducta, que la gente pudiera creer si se suman a plantear la derogatoria del instructivo, porque todo el mundo sabe que este instructivo tiene un antecedente en la circular 2792 en el 2018, donde también por una decisión unilateral del Ejecutivo Nacional se desconocieron todos los derechos laborales y contractuales. Entonces tú no puedes permitir que sea recurrente en el país, que se legisla y que se administra el Estado como la gente le parezca. No, es un problema. El Estado trata sobre la cosa pública y lo público no es atinente a todos nosotros. En consecuencia, yo creo que el clic se dio porque el conflicto fue estrictamente laboral, así va a seguir siendo, a seguir manteniéndose. Aquí en el conflicto pueden participar, como lo dije antes, cada quien con sus creencias, sus convicciones, pero lo que lo conduce y lo que lo lleva tiene que ser, primero, transparente, todo el mundo conocerla, no hay ninguna agenda oculta. La agenda es la derogatoria del instructivo NAPRE. Y en segundo lugar, ahí caben todos. Nadie es excluido. En esa semana, del 4 al 11, se desafiliaron los sindicatos en Carabobo de la FETUV. En la movilización del 4 participaron trabajadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela, bueno, porque efectivamente estaban consustanciados con la defensa de sus derechos. Bien, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. José Gregorio Afonso estuvo con nosotros, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Con esto nosotros despedimos la tarde de este jueves. Nos vemos mañana. César Pérez Vivas va a estar con nosotros. Ya ha puesto su nombre como candidato presidencial. Va a estar con nosotros hablándonos de su propuesta de cara al país, su posición, por supuesto, en todo este contexto donde las distintas organizaciones políticas están planteando el método para la definición de una candidatura. Recuerden nuestras redes sociales, @EnContextoEpisodio y @Carlos Penarosa.